Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este prestigioso Congreso Oftalmo Córdoba 2020 y el motivo que nos involucra hoy aquí es poder compartir el manejo oftalmogenético en la retinosis pigmentaria, complementando lo que ya expuso mi colega, la doctora Cecilia Sánchez. Mi nombre es María Angélica Mousali y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Los objetivos es que podamos describir las características clínicas de la retinosis pigmentaria, definir el patrón hereditario, conocer las alternativas terapéuticas y finalmente poder valorar el diagnóstico genético en algunos casos preimplantacional. Sabemos que las enfermedades hereditarias de la retina son por una pérdida progresiva e irreversible de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario, ocasionando en nuestros pacientes nictalopía y finalmente la ceguera. Puede afectar desde la temprana niñez hasta mediados de la adultez y actualmente más de 600 genes asociados a las enfermedades hereditarias de la retina. Acá vemos una fotografía tomada por el doctor Cuenca de España que ejemplifica perfectamente la alteración de los fotorreceptores en la retinitis pigmentaria. A modo de introducción, podemos decir que la retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, como algunos lo describen, es una distrofia retiniana hereditaria más frecuente y es muy heterogénea desde el fenotipo hasta el genotipo. Los pacientes presentan al comienzo una lenta adaptación a la oscuridad, por eso muchas veces pasa desapercibida el comienzo de la enfermedad. Además tienen fotofobia y finalmente la ceguera es implacable y la prevalencia varía a lo largo de los países, 1 cada 3.000 o 1 cada 5.000 nacidos vivos. Algunas características típicas es ver, por ejemplo, en la imagen de la retina externa, estos depósitos por apoptosis de los fotorreceptores y finalmente acúmulos en el epitelio pigmentario llamadas espículas óseas, que se juntan de manera concéntrica hasta muchas veces tomando la zona perifoveal. El disco óptico, en este caso no aparece, pero puede aparecer pálido, serio y un gran adelgazamiento vascular. Y otras veces hay edema macular. Los estudios electrofisiológicos, como el electroretinograma y el electroculograma metabólico, están disminuidos y en muchos casos abolidos. El campo visual comienza a estrecharse desde la periferia hasta el centro, dando este defecto concéntrico típico hasta que finalmente el paciente pierde la visión. Las formas de presentación pueden ser sindrómicas y no sindrómicas. ¿Qué son las retinosis pigmentarias sindrómicas? Es cuando hay un factor multisistémico asociado al tema de la retina. La herencia de las formas sindrómicas son autosómicas recesivas y a modo de ejemplo, la más frecuente es el síndrome de Usher, donde esta ciliopatía que no solamente afecta a los cilios de los bastones, sino que afecta a los cilios del oído, entonces estos pacientes tienen una sordera prácticamente congénita y necesitan implantes cocleares. Otra forma sindrómica de la retinosis pigmentaria es el síndrome de Bardet-Biedl, la enfermedad de Repsum. Generalmente estos casos tienen polidactilia, obesidad, retraso mental, hipogonadismo, polineuritis y ataxia. Con respecto a lo que nos involucra, que es la genética y la biología molecular, el primer gen mapeado es el llamado gen RHO. El gen RHO es la mutación de una proteína que se llama rodopsina. Y la rodopsina mutada se han reportado más de 150 mutaciones. La rodopsina se encuentra en el cromosoma 3 y en el 80% esta proteína involucra al segmento externo de los bastones. Los bastones en el segmento externo tienen esta proteína rodopsina acoplada a un receptor de membrana que se llama GPCR, que permite la captación de los fotones. En este caso, la rodopsina mutada tiene una ganancia de función, por lo tanto los pacientes no se pueden adaptar a la oscuridad, no funcionan y finalmente esto produce una apoptosis de los bastones de los segmentos externos y tiene un efecto tóxico. Las implicancias en la retina son de gran heterogeneidad, causando una distrofia.
alterando la glutamilación de los bastones. Esto ocasiona una respuesta alterada en la posttraducción, siendo crítica para la función de los fotorreceptores. La herencia de la retinosis pigmentaria puede ser autosómica dominante en un 20%, autosómica recesiva en un 20%, ligada al cromosoma X al 10%, muy rara vez digénica, la gran mayoría son casos esporádicos y es una enfermedad sinceramente monogénica. Hay más de 100 genes mapeados y la herencia, en el caso de la autosómica dominante, corresponde a la mutación, como describimos previamente, del gen RHO que codifica la proteína rodopsina. La autosómica recesiva, las mutaciones son genes muy raros, como el PDE6, el RP25, el RP65, que también está ligado a la maurosis congénita de Leber. En el caso de que sea ligada al X, la mutación más frecuente es el RPGR, que está relacionado con la enzima GTPasa reguladora de la respuesta fotoeléctrica. Y también hay una herencia mitocondrial, que involucra al ADN mitocondrial. A modo de ejemplo, les voy a traer algunos casos. Por ejemplo, todos estos casos consultaron en nuestro servicio de oftalmogenética. Este es el caso de un varón de 70 años que describe que a los 45 empezó con una nictalopía prácticamente progresiva. Es el único caso en el pedigrí, o sea, tienen una única hija mujer que no está afectada y sus padres no tenían manifestación de ningún tipo de enfermedad oftalmológica. La agudeza visual en el momento de la presentación, en el ojo derecho de 20-25, en el ojo izquierdo de 20-25, y al fondo de ojos presentaba una retinosis pigmentaria típica con las típicas espículas óseas y alteración de la capa nuclear externa con alteración de todos los fotorreceptores, respetando francamente toda la zona foveal, por eso todavía conserva agudeza visual, pero si miramos los campos visuales vemos que apenas le quedan 3 grados centrales, y la respuesta electrofisiológica, ya sea en el EOG metabólico o en el electroretinograma, abolidos en forma bilateral. El OCT de este paciente, como podemos ver en estas imágenes, muestran en el ojo derecho quistes en el espesor del neuroepitelio, una atrofia prácticamente generalizada de la capa nuclear externa, alteración del epitelio pigmentario con un gran adelgazamiento del neuroepitelio periférico. En este caso de este paciente le hicimos una NGS, o sea, hicimos una secuenciación masiva de su ADN y encontramos 6 mutaciones en su genotipo de significado incierto hasta la actualidad no reportadas. Estas son las 6 mutaciones halladas: el BBS2, el CERCA-L, el MC1, el KIF11, el TTL5 y el WDR19, muchas veces relacionados con todo lo que es la angiogénesis. Y esta enfermedad de este paciente es una retinosis pigmentaria autosómica recesiva severa de comienzo tardío. Este es otro caso que nos consultó. Ella es Daniela, de 24 años, comenzó como nictalopía a los 20 años, está estudiando abogacía y la agudeza visual con su corrección es de 20-30 en su ojo derecho y de 20-40 en su ojo izquierdo. En el OCT podemos ver quistes subfoveales, una atrofia de la capa nuclear externa, y estos son los campos visuales de Daniela, también con apenas 3 grados centrales. Esta enfermedad es más agresiva y en ella encontramos una mutación en el gen típico de la enfermedad autosómica dominante, que es el gen de rodopsina, con una lesión en la prolina por el cambio de la glicina. Ella es adoptada, por la cual no tenemos un árbol genealógico. Otro de los casos, este es el caso de 2 hermanos que consultaron francamente porque ellos querían saber si había algún tratamiento. La agudeza visual del hermano que quiso secuenciarse primeramente era de 20-25 en el ojo derecho y de 20-40 en su ojo izquierdo. Ellos tenían el mismo fondo de ojos y el mismo OCT, prácticamente hermanos mellizos, pero tenían una diferencia de edad de 1 año. Acá podemos ver los OCTs
donde hay una atrofia de la capa nuclear externa, donde podemos ver que hay una alteración en la membrana epirretinal del ojo izquierdo. Él había ya tenido un peeling de membrana en otro lugar. El electroretinograma multifocal disminuido, el potencial evocado visual disminuido a predominio del ojo izquierdo. Este es el caso del árbol genealógico de este chico que nos consultó. Es un varón de 30 años y su hermano de 31 años. El padre también tenía una afección de la retina y prácticamente no podía circular de noche. Eso es lo que ellos recuerdan porque no vive con ellos. Y el abuelo tenía un antecedente de ceguera, pero no sabía realmente qué tenía. En este caso, realizamos una secuenciación masiva también por NGS, pero como fue hace unos años atrás, todavía el panel que nosotros habíamos desarrollado para las enfermedades de la retina era bastante pequeño de lo que nosotros hacemos actualmente, de 57 genes. Aún así, encontramos en los dos hermanos y en el padre la misma mutación en el gen de la rodopsina, en el exón 5, y se encontraba mutado el aminoácido serina y la glicina. Esto generaba un codón prematuro y esto hace que la rodopsina sea una proteína truncada que no funcione y entonces el segmento externo de los fotorreceptores, en este caso de los bastones, no tiene la función adecuada. Hasta el momento, esta mutación que nosotros encontramos no se encuentra reportada en ninguna base bioinformática. Este paciente de 30 años que se acababa de casar decidió hacer un diagnóstico genético preimplantacional y entonces en el asesoramiento genético que le hicimos se planteó esta posibilidad de hacer una reproducción asistida y una selección de embriones. ¿En qué consiste el diagnóstico genético preimplantacional? Es el diagnóstico prenatal de los embriones originados in vitro. Las parejas con alto riesgo de enfermedades hereditarias pueden ser candidatas a este diagnóstico preimplantacional, pero esto involucra múltiples alcances éticos, religiosos, legislativos, que muchas veces hasta la actualidad no están resueltos. En este caso, de este varón de 30 años, el resultado de los embriones solamente obtuvo 6 embriones viables y en los embriones encontramos en 4 la misma mutación en el exón 5, en el gen de la rodopsina, y 2 defectos cromosómicos. Todos nuestros pacientes preguntan por la cura, quieren un tratamiento. Y hoy la retina, en el mundo de la genética, es una revolución terapéutica, desde vías de señalización, terapia génica, células madres, terapia mitocondrial, inteligencia artificial y chips. Esta revolución apunta a que realmente si la queremos aplicar y que sea efectiva, los pacientes tienen que tener siempre células retinales viables y es mucho más efectiva cuando se hace en los niños. Pero el estudio molecular es la llave del tratamiento. Sin él no podemos ofrecer una terapia nueva, dirigida. Y para eso tenemos que estudiar el ADN a través de la sangre periférica o a través del hisopado de saliva. Actualmente el panel que nosotros desarrollamos es de 581 genes relacionados con las distrofias de retina. Las regiones codificantes también se contemplan en estos genes y las regiones sintrónicas flanqueantes también. Y el equipo que se utiliza es de secuenciación masiva. De esta manera podemos identificar la causa de la enfermedad para mejor pronóstico y una posible intervención terapéutica específica del gen. ¿A qué apunta la terapia génica? A corregir el defecto genético primario, a corregir ese complejo, pero el tema es que hay tanta heterogeneidad genética y clínica que muchas veces no puede servir en todos los casos. La terapia tiene que ser específica a una mutación específica, dirigida a factores antiapoptóticos, neurotróficos y poder restaurar la sensibilidad a la luz caída. En el caso de la retinosis pigmentaria, los estudios están en una fase preclínica y se utiliza un vector para este nuevo gen que no tiene la enfermedad, que es un adenovirus 2. Esto permite introducir una proteína de rodopsina sensible a la luz.
también podemos editar los genes de la rodopsina u otros genes en el caso de las recesivas ligadas al X, y a través de enzimas enzimáticas como las CRISPR-Cas9, que son enzimas que permiten cortar la secuencia genética y poder introducir una sin la mutación. Siempre que se hace una terapia génica, los pacientes es conveniente que utilicen lentes especiales que amplifiquen las imágenes con la luz LED. Las vías de señalización, en el caso de la retinosis pigmentaria, apunta a las vías WNT, que son las WNT, relacionadas con la angiogénesis, que también permite aún en un futuro poder curar enfermedades y regenerar tisular en el caso de las enfermedades neurovasculares, la enfermedad de Norrie, la vitreoretinopatía exudativa familiar, la retinopatía del prematuro y la enfermedad de Coats, como vemos en esta imagen, en el cual hay un desprendimiento de retina visible en un paciente con enfermedad de Coats. En este caso, se puede activar la vía WNT a través de una proteína corregida que se llama la proteína Norrin, que es una proteína involucrada con la angiogénesis. Esto ya se habló, pero también en la maurosis congénita de Leber se encontró y se aprobó por la FDA hace unos años, en el año 2017, el boretigen, el Neparvovec, que es el famoso Luxturna, que se aplica solamente en las amaurosis congénitas de Leber, pero que tienen que tener una mutación del gen RP65 bialélico y recesivo, si no, no se puede aplicar. El vector es un adenovirus que encierra un plásmido que codifica el RP65. A través de una cirugía vitreoretinal se inyecta este boretigen en el espacio subfoveal en una concentración de 0,3 mililitros. ¿Qué pasa con las células madre? Existen, sí, a través de células madres pluripotenciales. Se ha visto en un modelo animal, sobre todo en perros y en cerdos, que estas células derivadas de células precursoras retiniales pueden restaurar levemente la agudeza visual, pero siempre se requiere que el epitelio pigmentario esté intacto y funcional. Cuando uno habla de restaurar visión, puede hablar de una leve visión, de un bulto o de mejor sensibilidad en la oscuridad o poder ver algo mejor. No es que uno va a ver toda la cartilla del cartel. En casos extremos existen los implantes, los llamados chips o lo que se llama vulgarmente como el ojo biónico, que es los implantes de retina alfa AMS, que pueden restaurar levemente mejor la señal, poder ver un bulto, poder ver el rostro de una persona desdibujado, pero lo pueden llegar a ver y pueden percibir la luz. Como conclusión, las pruebas genéticas permiten el asesoramiento genético. La toma de decisiones tiene que ser compartida para el bienestar del paciente y de su familia. Es conveniente hacerlo porque hay que hacer siempre la correlación del genotipo con el fenotipo y llegar así a un correcto diagnóstico molecular que nos permita estar bien posicionados frente a la elección de la terapia génica presente. Muchas gracias.